de cómo se fundó y cómo se administró esta hacienda. Aquí el amigo Beto me pidió que hablara nada más de un solo contexto, lo que fue relacionado a la educación allí en Telcampana. Invitado a también quiero dar las gracias aquí a Beto Osorio por haberme invitado aquí a este coloquio y a este acto tan importante y tan significante para nuestro homenajeado Juan Rulfo. Antes de iniciar con mi breve participación y de uno de los temas y de contenido de la vida y el acontecer de la hacienda de Telcampana, para la cual, cuando tuve que recabar la información sobre haciendas, me di cuenta qué difícil era recabar información, ya que sobre todo sobre este tema no hay casi información en los lugares donde uno puede sacar para hacer alguna investigación. Posiblemente celosamente guardaron los hacendados o sus descendientes sus archivos o los quemaron o no sé, pero sobre haciendas pues hay bastante, muy poco, muy reducido para hacer una investigación grande, ¿sí? Es muy hermética. En esta investigación, en varias ocasiones, me encontré con muchas relaciones en diferentes cosas con la familia Manzano, primeramente con el nombre del señor José Antonio Manzano Gutiérrez, quien para los años de 1858 ya estaba establecido con un rancho y varias cabañas para sus trabajadores en lo que es hoy Telcampana, y llamándole a ese rancho la Huizachera o el rancho del medio, ¿sí? Entonces nada de Telcampana, puesto que Telcampana vino a surgir pues ya hasta que llegó el primer de la dinastía de los Cortina, el primer Jacinto, allá en lo que se nombra Las Paredes, un potrero llamado Las Canelillas, que está a 1 kilómetro de 4 caminos. Todavía existen vestigios, represas allí. Allí fue la primera fundación de Telcampana, pero dado a las circunstancias topográficas, pues que no se conservaba el agua, las presas se secaban y pues no. Entonces, él viendo que ya Manzano, este terreno lo tenía como extra ocupado, pues él ya tenía otros extensos terrenos, pues tuvo que pensar en cambiar, y fue aquí donde actualmente pues se dio el esplendor y el acabo de la hacienda pues de Telcampana, de lo que fue. En esta investigación, en varias ocasiones me encontré con muchas relaciones diferentes pues a estas dos familias. En 1958 ya estaba establecido, pues ya había dicho, aquí señor Manzano, y entonces ellos ya pues por medio de algunos arreglos ya le dio permiso a don Jacinto Cortina de la Fuente, el primer Jacinto, para que empezara a construir y hacer allí la hacienda donde actualmente están las ruinas, empezando con la presa, desde luego, para haber agua y empezar a hacer materiales de construcción, ¿sí? Y después también hay otra investigación de cómo pues llegaban a arreglos por medio. Entonces pues la palabra contaba mucho, y si no se arreglaban por medio de una conversación, un arreglo, pues por palabra, que contaba mucho, se respetaba pues la palabra de ellos. Fue obligada a la dinastía de los Cortina
en los años de 1887 al actual lugar donde se encuentra. Consecutivamente existían las rivalidades entre ambas dinastías, dándoles de los Manzanos y los Cortina. Primeramente entre José Antonio Manzano, ya les decía, José Antonio Manzano Gutiérrez y don Jacinto Cortina de la Fuente. Y esto se heredaría a sus hijos, José María de la Trinidad Manzano, hijo pues de decía aquí mi amigo John, pues que no tuvo descendientes, pero sí hubo otro José María Trinidad Manzano, puesto que ya es más contemporáneo del general Jacinto Cortina Rivera, ¿sí? quien fueran ya ahora en la época, pues ya antes del porfirismo, ¿sí? Los curiosos en el carácter de este último Manzano, hombre de sangre fría. Este último Manzano era un hombre pues de carácter recio, de sangre fría, y que dicen practicaba la brujería o tenía pacto con el diablo, ya veíamos. Tenía un amiguito que por el día, y decía, tengo un animalito al cual acaricio, y por el día le daba de comer monedas de oro, como el sol, y lo acariciaba de noche, y por la noche le daba monedas de plata, y como la luna, ya que a él debía toda su fortuna y su poderío. A todo lo contrario, se encontró con don Jacinto Cortina, que era un hombre pues muy honesto, muy preparado y todo, y pues muy humano, que fue con sus trabajadores para tratar a la gente, todo lo contrario de este señor, ¿sí? Y entonces hay muchísimas anécdotas de este señor Manzano, que dicen que tenía pacto con el diablo, y pues de él había tantas anécdotas que creo que de allí y ahí mismo en la hacienda, puesto que allí Rulfo, Juan Rulfo de niño o de chico conoció e iba, y pues como era su carácter tan apartado y siempre observador, escribir, pues de preguntarle a las personas mayores anécdotas. Oiga, don Jacinto, ¿qué hizo aquí? Porque mi papá era muy amigo de su hijo. De Jacinto Cortina Rivera, pues fue un general de la 50 de diputación aquí por Ciudad Guzmán, y fue el último dueño de la hacienda, ya en forma esta hacienda de Campana. ¿Mande? Sí, también esta calle que estamos aquí sobre ella lleva su nombre. Él fue también de los benefactores para el puente principal de piedra, la edificación del santuario y varias obras, ¿sí? Aunque no estaba pues mucho aquí, pero sí tenía a una tía hermana de su padre, la señorita Lola, y don Eugenio, que era un gran administrador, quienes estaban al pendiente de todo el acontecer de la hacienda, ¿sí? Porque su hijo platicaba que mandaba el dinero a Nueva York, allá era su banco en Nueva York. Pues sí. Su hijo lo mandó a estudiar Probablemente, porque mire, ven una hacienda y toda la gente cree que a lo mejor ahí hay dinero, que ahí hay esto. Pues no, aquí en la Tecapana pues ya podemos decir esa hacienda casi contemporánea, viendo con las coloniales o las que existieron ya hace muchos años. Entonces para entonces pues ya existía el billete, la moneda. Entonces todo lo que recababa de cosechas y eso, pues de aquí sí se iba para Sayula, que allí tenía su parte de su familia, y ya de allí pues era a lo mejor pues ya así en bancos, no nada de como otros hacían, hacer entierros o guardar las monedas de oro o plata, ¿sí? Entonces pues no había nada de
de bancos, pues, pero sí, todo era tanto la producción y tanto que todavía estaban en la desgrana y ya otros ya empezando a sembrar de nuevo. No solamente se sembraba el maíz, pues se sembraba de todos los garbanzo, frijol, puesto que en sus propiedades había de todos los climas, pues otro trigo, o sí tenía también partes de sierra ya para entonces, las maderas, sí. Y al terminar ya hacían al terminar como tal, operando todas sus actividades, fue inaugurada esta hacienda, aunque ya estaba terminada para los finales de los 1800, fue inaugurada el 11 de septiembre de 1903, el día de San Jacinto, precisamente el día de su cumpleaños, invitando desde luego a grandes personalidades. Creo que tuvo el honor de estar aquí entonces en el poder el gobernador y pues varias personas aquí a la hacienda donde fue un festín de varios días. Se trajo este señor don Jacinto Cortina Rivera, pues ya había estudiado, ya don Jacinto, el anterior al que estoy hablando, su padre, pues lo preparó, estuvo en el colegio ya en Jacoma, Michoacán, allí fue condiscípulo de Amado Nervo, hombre pues muy preparado, y también incursó le gustaba pues la política, incursó en los movimientos revolucionarios que había. Primeramente pues estaba contra el porfiriato, el porfirismo, y lo derrocaron. Después estuvo con Madero, y así se vivía, razón por la cual casi no tenía tiempo de estar aquí en su hacienda, ¿sí? Entonces, pues como le digo, en este ensayo que yo presenté para obtener el diplomado de Historia y Geografía de Jalisco, pues tuve que darme la tarea en investigar desde qué significa el nombre de Telgapana, cómo se construyó, todos los diferentes aspectos, pero pues sería muy largo. Aquí el compañero Beto me pidió que leyera nada más el texto relacionado a cómo se daba la educación allí en la hacienda y en esa época, ¿sí? Entonces es cosa que les voy a leer aquí mismo de este ensayo. Los estudiosos de la educación han descrito las dificultades vividas al momento de la revolución para realizar la empeñosa labor de alfabetizar, sin locales adecuados, materiales indispensables, ni maestros capacitados. El escenario era realmente austero. Hubo que emprender diversas acciones desde implementar y conseguir las más rudimentarias construcciones para albergar a maestros y alumnos e improvisar bancos y pizarrones, hasta diseñar métodos y programas. Se buscó llevar la escuela hasta los más apartados sitios, se capacitó al maestro a través de escuelas normales rurales, y se propició la edición de libros dignos. Sin embargo, el proceso fue realmente difícil y los resultados tardaron en empatetizarse, de tal modo que el camino fue realmente sinuoso, sobre todo por obstáculos tan insalvables como de los que hablamos a continuación. La documentación de la época nos permite acercarnos más a dicha situación, al analizar, por ejemplo, la estadística final de los maestros en un formato impreso
Cada profesor anotaba la lista de alumnos en datos como edad, días asistidos, materias impartidas, calificaciones obtenidas y resultado final. Se agregaba también los datos generales del profesor, un inventario del material con el listado de útiles y mobiliario escolar y el plano o dibujo de la escuela, realizado por el propio docente. Tan elocuente como un retablo, las escuelas más complejas conexaban inventarios detallados, contenidos de los exámenes finales y programas de la fiesta de fin de cursos. Así, el informe presentado en junio de 1918 por la profesora María F. Aguilar, entre muchos otros, hace posible imaginar una circunstancia patética, desoladora, en las escuelas rurales que hablamos. De la escuela primaria 433 mixta, ubicada en la hacienda de Telcampana, municipio de San Gabriel, Jalisco, refiere la maestra 269 días de trabajo en el año, donde atendió un primero y segundo grado, el primero con 42 niños y 47 niñas, el segundo con 16 niñas y 15 niños. Sin embargo, encontramos una gran diversidad e irregularidad respecto a la asistencia, desde quien asistió 2 meses hasta quienes completaron los casi 12 meses expresados en el informe. Para ambos grupos las edades oscilaban entre los 5 y los 14 años y las materias evaluadas al término del curso eran aritmética, cálculo abstracto, cálculo concreto, ciencias y composición oral y escrita, lectura, dibujo, recitación, costura, las niñas, ejercicios militares, los niños. Otros materiales calificados con una escala del 1 al 100 llama la atención, en primer lugar, el alto índice de reprobación de un total de 110 alumnos reprobados, 61 equivalente al 55%. En segundo término, la causa de la no aprobación señaladas en un espacio al final del formato. Después de no anotar el promedio de cada alumno, por ejemplo, en Nicolás Flores se destaca que reprobó por falta de asistencia, pues asistió solo 85 días y obtuvo 33 de calificación final, y un considerable número de alumnos se encontraban en dicha situación. No obstante, Cruz Araiza se presentó únicamente 61 días y aprobó con 67. Por tanto, los argumentos escritos debieron ser sumamente reflexibles, muy cuestionables, y el documento en cuestión evidenciaba muchas contradicciones. Algunos otros no aprobaban por enfermedad, otros más, como José Isabel Acevedo, etcétera, aprobó porque inteligencia no poseía. José Isabel Figueroa por carecer de memoria. Pablo Rodríguez, José Isabel Rodríguez y Francisco Torres no aprobaban por falta de edad. Y la pregunta es al respecto aquí: ¿por qué aceptarlos al inicio del curso si era obvio para la maestra dicho inconveniente? ¿No habría sido más sencillo establecer una edad mínima para ingresar? En torno a esto, encontramos en estadística de otros planteles niños de 4 a 8 años inscritos en párvulos, y a la vez alumnos de 4 años inscritos en primer grado. Aquí es conveniente recordar que debido a la inexistencia de maestros titulados, la selección
contradicción de maestros se realizó en ocasiones considerando criterios tan relativos como la caligrafía de la solicitante, con el consecuente desempeño deficiente por una existencia preparación profesional y por la improvisación. Patético es el caso de otro de los niños como María Dolores Nava, quien perdió el curso por muy pobre, Lorenzo Núñez, que al parecer obtuvo notas bajas por falta de ropa, Gabriela García, en el caso de solo asistió 20 días y a los actos no se presentó por falta de ropa, y Julio Ramírez, a decir de su maestra, reprobó por desnudez, obteniendo notas mínimas como 1 en ciencias, 28 en cálculo abstracto, no en cálculo concreto, 80 en composición y 30 en dibujo, 28 en lectura, 20 en recitación y 31 en ejercicios militares. Cuando un promedio de 33, a pesar del brillante 80 obtenido en composición, Julio resultó inevitable reprobado por falta de ropa, al igual que Canuto y Bartolo Preciado. Es difícil entender el concepto de desnudez y la relación entre el aprovechamiento y el vestido. ¿Acaso la ausencia de ropa le impedía a Julio hacer cuentas, concentrarse en las clases de ciencias y inspirarse convenientemente para la composición, o tan concentrarse a clases de ciencias, inspirarse convenientemente para la composición, o tan solo se refería a la maestra con dicha expresión a la que falta de ropa obstaculizaba a Julio por asistir con regularidad, deteniendo como consecuencia la desaparición. La ambigüedad del término nos permite también imaginar que hablar de desnudez era hablar a la vez de la miseria, la desnutrición, el desánimo y la poca fortuna de los desprotegidos, para quienes la gratitud de la educación siempre era relativa, pues sin ropa, ¿de qué servía tener escuela? Sin ropa, ¿qué importancia acreditar o no? Abriendo un poco el plano del contexto, debemos decir que la hacienda de Del Campana, fundada en 1903, ubicada en el centro del municipio de San Gabriel, a unos cuantos metros del volcán apagado, fue construida por Jacinto Cortina, que hizo de ese un lugar de efímera prosperidad, y que terminó tras el motivo revolucionario haciendo un lugar de efímera propiedad, y terminó tras el movimiento revolucionario de Jalisco, pues su dueño participó activamente en esta lucha. Sin embargo, esa década sus moradores disfrutaron del esplendor, pues según dicen, ahí se vivía un mundo aparte, pues por parte del hacendado se les brindó educación, impartió la religión católica, una escuela y capilla bien acondicionada, y dentro de la hacienda, además de un sinnúmero de beneficios que los habitantes de aquella época refieren. Sin embargo, como podemos apreciar en su breve informe, esta es otra Del Campana, donde encontramos a una maestra María, ya sus alumnos y distintas las condiciones, un pueblo sin la cálida opresión de un hacendado, pero con una pobreza extrema que extenuaba la desigualdad. Para acabar de imaginar el cuadro, debo decir que el trabajo escolar se realizaba con una maestra sin título,
en un aula sin patio, 12 banquitos de 1 por 5 metros, 2 pizarrones chicos, una mesa, 11 libros de medio uso, 20 en mal estado. El plano de la escuela consistía exactamente en un cuadro con 3 ingresos, un cuarto con pavimento de ladrillo y blanqueado. El reglamento de la instrucción pública de 1904, en su artículo 27, establece que se tendrán contra estas causas injustas para la falta de asistencia de un niño a la escuela, la enfermedad del niño, la enfermedad grave o mental de algún miembro de la familia, interrupción de los horarios de vías de comunicación entre el domicilio del niño y el local de la escuela. Se suma la pobreza de los padres o encargados que les implicaban alimentar o vestir convenientemente a los niños. Es de percatarnos el leer de la estadística lo común de la cuarta causa por tan ilegítimo no asistir a la escuela y reprobar por desnudez, y la obligatoriedad de la educación no tenía argumentos comunes con las fotografías de la época, donde aparecen grupos escolares y ninguno usa zapatos. Así, las diversas carencias determinadas, el aprovechamiento, falta de asistencia, motivos asentados en la hoja de estadística final del apartado respectivo. En los documentos, desafortunadamente, también predominaban la carencia de título, de preparación suficiente del domicilio o de ropa inadecuadas para presentarse a trabajar. En otro caso, el informe final de la escuela de la escuela nos narra pues las carencias de los docentes para estar pidiendo pues todas estas cosas que no podían los alumnos llenar pues para asistir a clases. También ya como extra voy a comentar. Me da mucho gusto encontrar aquí pues a muchas personalidades que no conozco, pero ustedes quizás no entiendan, no sientan. Yo o se pueda imaginar que existió esto. Yo sí, porque soy nativo de allí, ya viví en estas últimas épocas. Aquí hay otra persona también que vivió y la señora Lupe que está allá, que vivió en esas épocas, le tocó vivir pues ya últimamente todo lo que acontecía allí ya en una campana pues ya semi decaída, pero no estuviera así. Es cierto lo que dice Chon, estuviera como una de las haciendas que están así. El último propietario, estos señores Gutiérrez, pues voy a decir el nombre, estos Gutiérrez, con tractores les amarraban cadenas, y todas las partes que eran habitacionales, que no eran construidas de material, pues estaban hechas como afrancesadas de madera tapizada, todo así. Todas las derrumbaron y les prendieron fuego allí en los jardines, quemando los jardines y dejando solamente las palmeras que para la inauguración no estaban, pero que ya tienen más de 150 años allí, están como testigos junto con las poquitas ruinas que hay allí. También orgullosamente lo digo, dependo de una familia. Mi abuelo Natividad Larios es originario de Sayula y se lo trajo el general Jacinto Cortina cuando ya se iba a venir a hacerse responsable de la hacienda, y él fue su mozo de confianza, y él sabía de todos los aconteceres, de todos los secretos, anécdotas. Yo recuerdo con mucho orgullo, y empecé a anotar, a escribir todas las anécdotas que me contaba que surgieron ahí. Un manzano,
cómo la noche aquella en que trajeron al papá de Juan Rulfo, allí hizo instancia en Telcampana descanso, y que no estaba el general Jacinto Cortina, pero sí, la señorita Lola pues previó todo lo posible para que lo poquito que durara allí, pues siquiera darles agua a todo el gentío que venían en la noche ya rumbo con el cuerpo del papá de Juan Rulfo aquí a San Gabriel. Y entonces, pues yo desde entonces a todas las personas mayores trataba de platicar con ellos, y no había celulares, no había grabadoras, no había formas cómo grabar, pues nomás escrititos así chiquitos y guardaba. Entonces cuando hice estos diplomados y escogí sobre haciendas, y dije pues hago la de la mía, ¿sí? Y pues me fue muy difícil encontrar información. Fui a Sayula, allí donde vivió, a la escuela Jacinto Cortina, a Guadalajara y a diferentes lugares, pero la más información que obtuve fue de parte de personas mayores, que son poquitas, que existieron, y sobre todo las que me dejó mi abuelo, que él se vino de Sayula y ya no volvió, ya no volvió para allá, aquí se casó, y todavía a sus 87 años, nosotros ya sus nietos ya grandes lo queríamos traer, y él, aunque no le pagara nada, quería estar allí debajo del alto que era de 2 pisos, y que todavía estaba la primera parte todavía techada, había un banco grande y allí estaba sentado aunque no le pagaran. Aunque no le pagaran, porque ya tenía la rutina de toda una vida, puesto que a la casa nomás iba a comer, se regresaba, allí dormía, allí todo. Entonces ahí vemos a veces la entrega y el agradecimiento de uno. No quiso meterse a agarrar tierras con los ejidos, y ahí sí se quedó sin tierras por ser fiel. Sí. Bueno, si me permiten, vamos formalizando ya el intercambio de opiniones. Creo que hay muchas cosas que comentar al respecto de esto que se expone de Telcampana. Yo lo hice con alevosía y ventaja por una sencilla razón. Esto que nos ofrece Armando es un viaje al pasado y ver lo que sucedía en un territorio como lo representaba la hacienda de Telcampana, para observar qué ocurría con los niños que se estaban formando, con las niñas que se estaban formando. Es dramático lo que realmente ahí se vive. Yo me pregunto, por ejemplo, los chicos de la preparatoria de San Gabriel, seguramente muchos de ellos hubieran reprobado, ¿no? Seguro muchos de ellos se les hubiera dicho, no tienes cabeza, vete a tu casa, o que no fueran peinados y bañados, o que no tuvieran la ropa adecuada. Pero bueno, yo hago el contraste de esto, si me permiten, de manera alevosa. Pido primero la opinión de la maestra Adis Martínez de Colombia, porque aquí hay un punto fundamental. Ustedes han de saber que en Colombia existe un programa en este momento en donde estos promotores de la lectura se encargan de llevar lectura a los niños a bordo de burros, que les llaman los biblioburros. No sé cuántos burros sean, no sé a qué lugares vayan, sí sé que recorren la Sierra Nevada en el rumbo de Santa Marta. Me gustaría que brevemente, maestra, nos pudiera explicar un poquito de qué ocurre. Posteriormente, regáleme su nombre. ¿Yo? Sí. Rosa Chávez. Rosa Chávez. Ahorita le concedo el uso de la palabra. Don Raúl Galindo también le concedemos el uso de la palabra. Doña Lourdes Martínez desde Tlaquepaque también le concedemos la palabra. Uno de los muchachos también de la preparatoria, ojalá y puedan sumarse a esta conversación. Lo que es más importante para nosotros es el establecer este diálogo, el llevar a cabo una propuesta de necesidad de escucharnos y saber qué tipo de testimonios tenemos que primero escuchar y después buscar la forma de convertirlos en libro. Y por eso hemos convocado a la delegación colombiana para que nos digan cómo les da. Maestra Adi, si
le parece, pase acá al frente. Sí. Gracias. Bueno, muchas gracias, maestro Alberto. Vamos a adelantar un poco porque la verdad es que en el diálogo que vamos a tener con el maestro Ciferino, precisamente les voy a pasar una muestra de ese trabajo que venimos realizando en Colombia, más directamente en el departamento del Magdalena, porque no es únicamente en Santa Marta, sino acogemos algunos municipios del sur. Bueno, lo que el maestro comentaba, sí, hablaría una caravana